cuestións que foron formuladas. Hai unha serie de preguntas en común que yo trato de contestar que espero que después alguno de ustedes me matice si es que yo no digo. En cuanto... Vamos a ver. Sobre el tema de la fusión, que yo creo que es un tema clave en el que aquí se ha aparecido. Es evidente que salió mal. El sentir general de CaixaNova era que no era una buena opción, pero que debido a las regulaciones del Banco de España, especialmente su nivel de exigencia de determinado tamaño, y que el poder político debido a ello no aceptaba otra opción, tuvo que realizarse. Sencillamente no se podía decir que no. La fusión era lo único que se aceptaba, estaba aprobada por el Banco de España, avalada por una auditoría de KPMG que desgraciadamente nunca mostrada en total dimensión y parece ser que no será pública. Es más, se nos comentó que dentro de las condiciones de la beta y como condición sine qua non se incluía que había una venta de unas 250 oficinas de Caixa Galicia con el aporte financiero que suponía, incluidos el personal. A título personal nunca creí que fuese buena por diversas razones. No había sinergias para la fusión. Era evidente que había empleados que iban a tener que prejubilarse. Además de ser hombres de una edad donde se tiene la experiencia, tranquilidad y conocimiento, donde probablemente estarían las personas que ahora deberían haber cogido el testigo. Yo la pérdida de estas personas que se ha producido, yo lo valoro extraordinariamente. Era gente en cualquiera de los sectores que eran responsables de cada una de las zonas, era gente de mucha experiencia, muy serias y muy preparadas, y la mayoría no se querían ir porque les gustaba lo que estaban haciendo. De repente desaparecieron bruscamente este personaje. Yo pensaba, haciendo una comparación con mi vida profesional, si en un hospital de repente se suprimen los jefes de servicio, los jefes de sección y alguno más, el aumento de la mortalidad indebida aumenta en el hospital. Era tan justa la fusión que iba a lastrar el crédito a empresas y a particulares. En definitiva, sigo creyendo que lo importante hubiese sido buscar la mejor fórmula para mantener el crédito, preservar el empleo y el mayor beneficio para el cliente. ¿Por qué fracasó la fusión? En mi opinión, hay más de una sola razón que explique el fracaso. Primero, la fusión de ambas cajas era muy forzada y de hecho se hizo con calzador. Siempre recordaré que en la comisión de control nuestra se transformaron los números, que siempre eran verdes, se transformaron en rojos. Las provisiones realizadas por orden del Banco de España de repente dejaron de formar parte del core capital. Los cambios normativos de exigencia del Banco de España se variaron en periodos muy cortos de tiempo. Las oficinas se suponían que estaban vendidas, pues no lo estaban. El tiempo que se había concedido para el saneamiento de la exposición no se cumplió. Esta es la opinión que yo tengo de qué pasa con la fusión
y cuál fue las razones que a mi nivel se podrían valorar. En cuanto a los contratos de dirección, vamos a ver. En una reunión de la Comisión de Control, dentro de las muchas cosas que se nos plantearon, se nos planteó que ya se había hablado en el Consejo de que se había hecho una puesta al día de las retribuciones. A nosotros nos pareció que era una medida más normal y que las personas que nos lo decían, nosotros desde luego teníamos mucha confianza en ellos como para que hicieran una cosa absolutamente normal. No se habló de cifras en ningún momento, ni allí ni en el Consejo, que yo sepa. Creo recordar que era época alrededor de la fusión y estábamos pensando en otros problemas de mucha más cuantía para estar muy preocupados de las cifras y de lo que pasaba con aquel hecho. En cuanto a qué me parece las indemnizaciones, miren ustedes, yo me siento que tengo un enorme respeto a las instituciones. Esto está en este momento en manos del Poder Judicial. Yo creo que respetuosamente no debo opinar sobre esto. Esto no quiere decir que una vez iniciado el proceso se puedan hacer las valoraciones que se estimen oportunos. Pero yo no quisiera hablar sobre una cosa que son los jueces los que las tienen que decir. Los cambios que hubo en las fusiones, pues ya se los he expuesto. En cuanto a las preferentes, en el plano institucional, en la Comisión de Control, no se presentaban los productos financieros. No se presentaban los productos. Es evidente que las participaciones preferentes son un producto que existe en todo el mundo y que se comercializaron ampliamente en diversas instituciones financieras españolas. Pero también es evidente que no se comercializó correctamente. No hay más que ver las sentencias judiciales que están habiendo. Nosotros, en la Comisión, tratamos este tema cuando ya iba muy rodado y se instó en aquel momento ya a las cajas fusionadas y después al banco la resolución de este problema. Nosotros creemos que la solución trascendental es devolver el dinero a esta gente que lo ha perdido de una manera un tanto lamentable. En cuanto a los riesgos de inversión, no tuvimos
en ningún momento sensaciones de tener graves riesgos en las inversiones. Fueron por gente muy meditada y no tuvimos la sensación de que hubiera habido graves riesgos. Vamos a ver. Efectivamente, tuvimos periódicamente, relaciones con la auditoría externa. Deloitte, todas las veces que me entrevisté con ellos, nos informaba puntualmente de esto. La opinión de Deloitte sobre el tema de la fusión, la vez que yo hablé con Deloitte, lo que a ellos me transmitieron a mí era que les parecía que no era oportuno. Tuve una sola reunión con él sobre este tema y les parecía que era un riesgo. En cuanto a transmitir irregularidades, no hubo lugar a transmitir ninguna irregularidad que nos pareciese importante. El papel de la Comisión en el control de la comercialización, pues existía, pero venía muy definido, venía muy bien estudiado, y para nosotros el informe que venía del Consejo nos dejaba muy tranquilos como para poder intervenir en ello. Tienes otro turno también, si quieres. Ya, no, es que estaba viendo pues si hay las preferentes. Yo afirmo convencido que la Comisión de Control funcionó decididamente en lo que su medida podía ser y con un interés enorme de hacer las cosas lo mejor posible. Las cosas no salieron bien, pero la Comisión de Control tiene una función limitada frente a una serie de hechos ajenos, no solamente a la institución, sino hechos en que intervenía el Xunta, las opiniones, otros partidos que también parecía que querían la fusión, y después las variaciones que se produjeron, tanto por parte del Banco de España como de Hacienda, aquello acabó descomponiéndole. Y vuelvo a insistir, la desaparición brusca de todo aquel personal de tanto peso fue un factor muy importante en la evolución de la situación. Yo les pido disculpas si quedan cosas en el aire porque no pude tomar, y yo con mucho gusto les contesto a lo que les pueda contestar. He tratado de explicar las cosas desde mi punto de vista lo mejor posible, y con mucho gusto estoy dispuesto a volver a hablar. Gracias, señor Álvarez Novoa. Turno de los grupos parlamentarios.